vamos a hablar sobre el examen físico del sistema vascular periférico. Entonces, para realizar este examen debemos de conocer la definición de insuficiencia vascular periférica, que es el conjunto de síntomas y signos producto de la capacidad del sistema arterial y venoso periférico para lograr un aporte adecuado de sangre para los requerimientos de los tejidos o un adecuado retorno de la sangre venosa hacia los grandes vasos y el corazón. Se le puede dividir, por lo tanto, en una insuficiencia arterial periférica y una insuficiencia venosa periférica o síndrome varicoso, que pueden ser por su evolución aguda y crónica. La enfermedad arterial periférica depende en su mayoría de una obstrucción parcial o total del flujo sanguíneo a nivel de la arteria grande o mediana, producido por la enfermedad crónica degenerativa de la pared, aterosclerosis arterial o enfermedad inflamatoria aguda, arteritis obliterante. Menos frecuencia por la obstrucción aguda causada por émbolos sanguíneos originados en el corazón o en los grandes vasos. La insuficiencia venosa periférica es provocada sobre un terreno genético hereditario predisponente por proceso hemodinámico, mayor presión venosa hidrostática, inflamatoria crónica o trombótico agudo o crónico que establecen dilatación, ectasias e insuficiencias valvulares venosas de los miembros inferiores. La enfermedad arterial periférica tiene una incidencia de 0.5% anual y una prevalencia del 1% de la población adulta mayor de 40 años. Predomina en los hombres con una relación de 3:1. La enfermedad venosa periférica tiene una incidencia del 2% anual y una prevalencia del 10% de la población adulta mayor de 40 años. Predomina en las mujeres con una relación de 4:1. Respecto a las manifestaciones clínicas tenemos el dolor, que se clasifica en un dolor de esfuerzo, dolor de reposo cerebrante o dolor de reposo semejante a pesadez o tensión. Con respecto al dolor de esfuerzo, está localizado en el muslo, la pantorrilla o el pie, de acuerdo con la ubicación de la obstrucción, que típicamente es reproducible con un esfuerzo similar y calma con el reposo. Produce la llamada claudicación intermitente, la necesidad de detener la marcha debido al dolor y reposar para luego reiniciar la actividad. Indica siempre obstrucción arterial crónica. Establecer la distancia recorrida antes de detenerse tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Con respecto al dolor de reposo cerebrante, que se encuentra localizado en el miembro inferior a nivel de la pantorrilla o pie, que empeora con el decúbito y calma con la posición en la que se mantienen los pies colgando. Lo acompañan trastornos tróficos y cambios de la temperatura y el color de la piel. Indica obstrucción arterial aguda o crónica grave. Con respecto al dolor de reposo semejante a pesadez o tensión, localizada en la pantorrilla y el tobillo, empeora con la posición de sentado y de pie y calma con la marcha y el decúbito dorsal con los pies elevados. Aparece acompañado por edema periférico, dilatación venosa y dermatitis ocre y púrpura del miembro inferior. Se debe a insuficiencia venosa grave crónica. Otra de las manifestaciones clínicas tenemos que es la impotencia funcional, que es la incapacidad para realizar los movimientos de un miembro debido a una hipoxia muscular grave prolongada. Lo acompañan dolor de reposo y frialdad de ese miembro, y su causa es una insuficiencia vascular arterial aguda grave, generalmente embólica. Otra manifestación clínica es el cambio de la temperatura y el color de la piel. Esto varía desde la palidez, rubicundez, cianosis, eritromelia y frialdad cadavérica en los casos de insuficiencia arterial aguda o crónica, a eritrocianosis, dermatitis ocre y purpúrica, melanodermia y frialdad leve en los casos de insuficiencia venosa crónica. Son más importantes cuando más grave es el compromiso arterial o venoso. También tenemos alteraciones tróficas de la piel y las paneras. Siempre indican gravedad del síndrome arterial o venoso. Las más frecuentes son atrofia dérmica, caída del vello, alteraciones ungulares, hiperkeratosis. Úlceras arteriales, que en esta se encuentran los bordes bien lisos y definidos, el lecho rojizo y seco, y son dolorosas generalmente. También tenemos las úlceras venosas, que son bordes sobreelevados, mal definidos, lecho oscuro, húmedo e indoloras.
Con respecto al edema, el edema es crónico, frío, doloroso por la insuficiencia venosa crónica grave. Mejora con el decúbito y aumenta con la posición de pie. Bueno, con respecto al examen físico, entonces en el síndrome de insuficiencia arterial periférica se debe hacer especial hincapié en la presencia o ausencia de los pulsos periféricos y su grado de compromiso y asimetría. Ya una idea bastante precisa de la localización y el grado de la obstrucción arterial. El pulso popliteo. El paciente debe tener la rodilla ligeramente flexionada y la pierna relajada. Coloque las yemas de los dedos de ambas manos de modo que se encuentren en la línea media detrás de la rodilla y presione en profundidad en la fosa poplitea. El pulso popliteo suele ser más difícil de encontrar que otros, es más profundo y resulta más difuso. El pulso pedio. Palpe el dorso del pie justo lateral al tendón extensor del dedo gordo. Si no lo palpa, explore de manera lateral. Puede que la arteria dorsal falte de manera congénita o ramifique de una zona más alta del tobillo. El pulso tibial posterior. Incurve los dedos por detrás y ligeramente por debajo del malleolo medial del tobillo. Este pulso es difícil de palpar si el tobillo es grueso o tiene un edema. También son útiles las maniobras de Burger y Samuels. La primera se realiza con el paciente en decúbito dorsal, elevando el miembro afectado 45 grados por un mínimo y tomando el tiempo en que el pie adquiere palidez y tiempo en que recupera el color normal al apoyarlo en la cama o si luego cambia la palidez por calor anormal. En la segunda, con el paciente en decúbito dorsal, se elevan ambos miembros inferiores a 30 grados realizando movimientos de dorsiflexión con ambos pies hasta que aparezca palidez plantar o dolor. La maniobra de Brody-Trendelenburg consiste en colocar un lazo apretado en el muslo para comprimir la vena safena interna con el paciente en decúbito dorsal y luego elevar el miembro a 45 grados por un minuto, controlando el tiempo en que se vacían las venas superficiales. La segunda técnica, la de Trendelenburg doble, consiste en elevar el miembro inferior a 45 grados con el paciente acostado y colocar un lazo por debajo del callado de la safena interna. Hacer que el paciente se ponga de pie y controlar el llenado de las venas superficiales antes de retirar el lazo y después de ello. La tercera técnica de Perthes consiste en que se realiza con el paciente de pie con las venas ingurgitadas se coloca un lazo y se le hace caminar. La respuesta normal es el vaciado e indica un sistema profundo permeable y comunicantes competentes. La maniobra es positiva. Bueno, estas maniobras últimamente han perdido vigencia por la aparición de exámenes complementarios.